para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE posiciona a Colombia como el segundo país donde los ciudadanos pasan más tiempo en el celular, dice un promedio de 9 horas en las redes sociales. Esto comparado con la productividad del país, pues dice que una hora trabajada por Colombia aporta solo el 17.7 al PIB, lo que en comparación con países como Costa Rica, Chile o Estados Unidos le aportan $28.8, $35.2 y $85. Para analizar este estudio tan importante, saludamos a Javier Almanza, que es coordinador del Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Doctor Almanza, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Juan Camilo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor Almanza, empecemos a desmenuzar esto que nos dice la OCDE. ¿El celular está afectando nuestra productividad? Inicialmente sí, es una tendencia mundial. Puesta es innegable el efecto de la producción. Las cifras de pronto pueden ser supremamente claras, pero también está la punto de contrapeso, que es que también para muchas personas es una fuente de trabajo. Entonces, eso es lo que hay que de pronto analizar o desmenuzar en algún momento. Sí, digamos, pero ¿qué pasa en el tema y que lo tocábamos ahorita con nuestro compañero Julián Torres? El celular en el trabajo y el tema de procrastinar. ¿El colombiano procrastina mucho con el celular? La respuesta creo que para todos es sí. Una de las grandes incidencias en las poblaciones, y hemos visto una tendencia incluso en las formas de contratación y en el proceso de inserción laboral, es la desaceleración del uso del celular durante la jornada laboral. Y en casos más extremos, a prohibir el uso del celular por colocando o condicionando al trabajador a que literalmente lo dejen en un locker para poder generar mayor productividad. Obviamente, en algunos casos alegando temas de confidencialidad. Sin embargo, la tendencia va aumentando a dejar de utilizar el celular por ese mismo generador de aplazamiento, procrastinación de las actividades diarias, y en los procesos de evaluación se está viendo el resultado de este ejercicio, es decir, alargamiento de la productividad o de cada fase de producción en jornada laboral. Doctor Almanza, usted es todo un experto en el campo laboral y en estos casos, y por eso le quiero preguntar ¿qué se constituye como productividad? ¿Qué es productividad? ¿Qué es un trabajador productivo, por ejemplo? El concepto de trabajador productivo muchas veces lo podemos asociar a la jornada laboral y es un error frecuente. En estas tendencias de nuevas contrataciones, la productividad no se mide por una hora, un minuto o un tiempo. Por eso a veces miramos o observamos que la persona puede ser consideradamente productiva cuando se cumple el propósito de su contratación o cuando se evacúa lo que de pronto tiene programado para una jornada determinada, tiéndase jornada laboral, media jornada o la productividad de la semana. Entonces, a veces estamos asociando un concepto que viene desde 1948, frascado en el concepto de las 8 horas de una jornada laboral versus las actividades cotidianas de ese trabajador. Entonces, un trabajador se puede considerar productivo cuando cumple inicialmente con las expectativas o metas que son a corto plazo, hablando de diario, o a mediano plazo, jornadas semanales. Según sus conocimientos, doctor Almanza, en temas culturales, permítame hacer un paréntesis, estamos en Facebook, vamos a leer sus comentarios, ya es bastante la gente que se está uniendo a través de nuestras redes sociales tratando este tema tan interesante. Le quería preguntar, doctor Almanza, de acuerdo a nuestros aspectos culturales o costumbres en el trabajo, ¿qué tanto esos factores y tradiciones están afectando nuestra productividad? El tema de madrugar, el tema de que, por ejemplo, también el tema del celular, el tema cultural tecnológico de las redes sociales. ¿Qué tanto afectan esas costumbres? ¿Hay que modificar para contribuir a esta cifra? Creo que es una transición. Va a generar la cultura va generando una transición automáticamente en la utilización del celular. Debemos reconocer que son 9 horas prácticamente que la persona en Colombia puede estar utilizando el celular, hablando del sector productivo o del trabajador. Entonces, reconocer elementos como el desplazamiento, y hay que reconocer el desplazamiento de un trabajador para llegar al lugar de trabajo, desarrollar la actividad, luego salir de esa actividad para seguir el consumo del celular, prácticamente puede estar generando trasnocho, y eso también puede generar elementos de la ausencia de productividad en la jornada siguiente.
por efectos de ese trasnocho derivado del consumo del celular. Por eso algunas campañas, o de pronto algunas empresas hacen campañas de utilización o disminución del uso del celular. Pues obviamente no pueden restringirlo fuera del horario, pero sí dentro de la jornada que consideran habitual. Pero tampoco va a ser la solución del problema. Es un tema netamente cultural que tendrá que ir generando desaceleración del uso del mismo, encontrando y conociendo las consecuencias que se tienen como resultado de esta estadística de la ODEC que realmente nos abre los ojos a plantearnos nuevas estrategias para desincentivar el uso. Sí, quiero tratar un tema que es transversal, lo escuchábamos la semana pasada, y es el tema que Colombia es uno de los países que más madruga, pero también pues que no tiene tanta productividad. Eh, el tema también pasa por ahí, por el horario. Claro, también hay que reconocer las condiciones en las cuales se desplaza uno al trabajo. Sabemos que en ciudades, por ejemplo, como en Bogotá o en la capital, el desplazamiento es un poco más prolongado para llegar a los diferentes lugares de trabajo, pero eso es un elemento que puede determinar el elemento de producción o la necesidad de producción. Hay que recordar que pues, todo este desplazamiento de la persona para llegar al lugar de trabajo en asocio con el consumo de redes, en este caso en particular, o del uso del celular, pues puede generar la ausencia de productividad y ese estudio arrojó eso, que somos uno de los países, curiosamente, que más se madruga para llegar al trabajo, pero de los que en proporción al concepto de madrugar somos menos productivos. Entonces es algo que hay que empezar a cuestionarse y elementos como las plataformas o elementos como los trabajos a distancia pueden desacelerar esos elementos, sí, claro, porque puede llevar a que el trabajador ahorre ese espacio de tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo, puede haber alguna productividad, puede haber algún aumento. Creo que deberíamos esperar el siguiente estudio de 2 años hacia adelante con la implementación de trabajo en las plataformas o en estos mecanismos digitales para de pronto ver y analizarlo, ese contexto que puede evolucionarse en ese campo. Señor Almanza, está tan de moda un concepto en el campo laboral y es el trabajo híbrido, el trabajo en casa. ¿Ha afectado a la productividad de ese trabajo híbrido o la ha beneficiado? Yo me atrevería a decir que hay un beneficio desde varios aspectos. Desde el punto de vista de la salud del trabajador en algún momento puede ser consecuencia de forma positiva evitar el desplazamiento del trabajador. Sin embargo, también es un tema cultural de ambas partes, empleador y trabajador, entender que las dinámicas actuales han cambiado. Es decir, las dinámicas actuales no son el trabajo de hace 20 o 30 años, ni las que tenemos nosotros como código laboral de 1948, sino que ya hablamos obviamente de avances tecnológicos que van afectando de forma positiva a la actividad del trabajador y puede generar también aspectos anímicos o de salud mental en el trabajador. Ahora, la carga también se presenta para el empleador de desacostumbrarse del concepto de tener al trabajador en una jornada completa para entender o sentir que efectivamente está trabajando. Entonces, por eso digo que es un cambio cultural. Considero que es positivo desde el desplazamiento del trabajador y que eso puede incidir en que este mismo retribuya de forma positiva hacia la actividad que desarrolla, o llamémoslo así, con más ánimo por el hecho de que le están dejando un trabajo en casa, que hay que entender por parte del trabajador que efectivamente sea trabajo en casa, porque hay que reconocer también el tema cultural. Asociamos muchas veces el concepto de trabajo en casa como de pronto cierta flexibilidad en la actividad que la persona lo pueda estar desarrollando, a lo cual claramente puede ser el contrapeso que pueda presentarse de la implementación de estos trabajos o estas modalidades. Estamos leyendo a los usuarios que se conectan a esta hora en Caracol Ahora, a, por ejemplo, Facebook. Saludamos a Samuel Martínez, dice, las redes sociales hasta cierto punto son buenas, pero al pasar ese límite tienden a ser perjudiciales. La clave es el uso que yo le puede dar a las mismas. Las empresas debieran empezar a educar a sus trabajadores para el buen uso de las redes y por ende los celulares, porque también está el tema de los juegos en vivo. Mi pregunta va direccionada hacia allá, doctor Almanza, es ¿qué tanto la tecnología ha perjudicado ese tema de la productividad, el avance tecnológico? Puede mencionarse que sí, resultado de la estadística que estamos presentando, no vamos a consumir redes sociales o no vamos a consumir celular, el uso del celular, a generar consumo del uso del celular derivado solamente porque sin ningún motivo. Claramente hay un atractivo que pueden ser redes sociales o en su efecto los juegos, que es una gran tendencia en este momento. Y es innegable que se contraste con la actividad del trabajador, de usted o de mi persona, o de algunos clientes que están trabajando en este momento, pueden estar en este momento consumiendo
dentro de la jornada laboral estar consumiendo uso del aparato del celular como tal. Eso automáticamente es innegable la desaceleración en la considerada productividad, o en algunos casos podríamos hablar que puede ser un motivador para generar la actividad de forma más rápida, pero eso no significa con mayor calidad para poder hacer uso del mismo. Entonces creo que va a entrar el escenario de la regulación, y el problema no va a ser la regulación, sino la forma como se regule el uso del celular en el lugar de trabajo o fuera del lugar de trabajo, lo cual claramente es imposible controlarlo. Pero sí, dentro del entorno laboral ya la tendencia va a estar o se está presentando en la regulación de ese uso un poco más responsable o reducido. Sí, doctor Almanza, ¿cuáles son esos, digamos, ser un hombre y uno lo ve en las empresas, que ese es el problema, por ejemplo, de la conexión también entre universidad y el tema laboral, es el tema de que llegan, por ejemplo, jóvenes de mi edad a las empresas que en la universidad tuvieron promedios maravillosos, fueron muy inteligentes, pero a veces el tema de productividad les cuesta un poco. ¿En el observatorio lo ven de la misma manera? Hay que recordar algo también, tener presente el contraste que existe en el componente netamente teórico dentro de las aulas y el componente práctico. No es la misma absorción del conocimiento y el efecto de materializarlo. Entonces, claramente hay un contraste entre lo estudiado y lo aplicado, y hay que siempre trabajar un poco más en el concepto de la aplicación para no generar ese contraste o esa brecha tan grande que se puede presentar. Es una de las miradas que puede tenerse de elemento relevante, por así llamarlo, es la ausencia de practicidad o de materialización versus el componente numérico que encontramos en el aspecto teórico al momento de desarrollar una actividad laboral por parte de esa persona recién egresada. Es el elemento experiencia. Sí, saludamos a Norbey Díaz, que también se une a nuestras redes sociales, nos escribe en Facebook. Saludos, Noticias Caracol desde el exterior, y también a las más de 300 personas que se unen a esta hora a nuestra transmisión en esta red social. Doctor Almanza, 3 consejos claves para ser un trabajador productivo. Primero, considerar inicialmente la consecución de metas a corto plazo, primer escenario por parte de un trabajador, es decir, metas diarias de productividad, es decir, lo que puede generar como concepto productivo, evacuar en el mayor número de actividades en el menor tiempo posible. Segundo, la más elemental objeto de nuestra entrevista es tomar un poco de distancia inicialmente sobre el uso del celular, o autoprogramarse para el uso del celular, o opciones tecnológicas, colocar en silencio, dar datos eventualmente, porque es indispensable eso. Tercero, proyectarse a largo plazo en la producción semanal. Creo que teniendo claro de pronto esos lineamientos, con ese eventual incentivo de poder utilizar el celular, puede ayudar a mejorar eventualmente de la productividad. Y para el empleador, un cuarto plus, me salgo un poco de la solicitud, pero sí de pronto pensar en este momento o replantear la utilización del mecanismo del uso del celular o de las herramientas tecnológicas en el evento de trabajo. Pero ojo, no debe ser una erradicación, sino que debe ser una utilización progresiva, o en su defecto lógica o coherente, de acuerdo a la actividad que desarrolle cada trabajador, pensando en el bienestar de ambas partes. Es Javier Almanza, coordinador de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Doctor Almanza, gracias. Un gusto y hasta una próxima ocasión. Y ahora sí, momento de pegarse al celular, porque llega nuestro cine fanático Luis Carlos Rueda. Hola amigos de Caracol Ahora, yo soy Luis Carlos Rueda, @soy cinefanático, con la información del